¿Qué tal, Esteban? Buen día, Eduardo Serenellini, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buen día y gracias por el llamado. No, al contrario, Esteban. Ya la clase media empobrecida y pidiendo auxilio con luz roja, Esteban. Ya es muy delicado el tema, ¿no? Sí, efectivamente tenemos un serio problema de inflación, digamos, que ha venido acelerando en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, paulatinamente, pero por momentos hay aceleraciones muy importantes como la que estamos viendo ahora. Y esa aceleración de la inflación va comiendo el ingreso de la gente. Argentina está transitando en este momento un cuadro de estancamiento estructural con alta inflación. Este es un cuadro de estanflación, técnicamente hablando. Y en ese cuadro de estanflación estamos viendo un deterioro socioeconómico muy relevante que afecta mucho a la clase media y afecta mucho más todavía a la clase baja, porque en la clase baja, todo lo que es la base de la pirámide social, tenemos todos los segmentos de ingresos que tienen poco mecanismo de indexación o de agarrarse a este proceso de aceleración inflacionaria, ¿no? Están todos los, por ejemplo, los trabajadores informales, los cuentapropistas, los que vienen de changa, los que vienen de planes, y todos estos segmentos son los que más sufren los procesos de aceleración inflacionaria. Una cosa es tener inflación alta, y eso es un problemón. Otra cosa es que esa inflación alta encima acelere. Entonces no es lo mismo pasar del 4 o 5% mensual al 6% mensual, al 7% mensual o al 8 o 9% mensual, como empezamos a ver en los últimos meses. Y esto claramente está pegando muy fuerte en el bolsillo de la gente, está licuando y erosionando mucho los ingresos y obviamente mucha gente está ingresando en la zona de, digamos, ya en una situación límite, ingresando en situaciones de pobreza, producto de un ingreso que no alcanza. O sea, vos tenés el clase media que pasa pobre, el pobre indigente. O sea, no es que tengo más pobre porque el indigente pasó a pobre, todo lo contrario. Bueno, acá se combinan diversos elementos. Vos tenés hoy una clase media que puede estar representando más o menos el 40% de la población. Si nos vamos 40 años atrás, estamos hablando del 80 y pico por ciento de la población. Entonces, sin lugar a dudas, esa clase media, en el marco de esta economía o de este esquema económico agotado, en los últimos 10, 12 años de estancamiento estructural con la aceleración de la inflación, lo que fue generando es que mucha parte de la clase media esté descendiendo a la clase baja. Y eso es en el mes a mes, por lo que decía recién. Si de repente en los últimos meses tuviste inflación de 6, de 7, de 8 y 9, y tu ingreso viene al 4% por mes o al 5% por mes, automáticamente, y por cómo se viene la pobreza, que es línea de la canasta básica total, muchos individuos, muchas familias están descendiendo de categoría y efectivamente mucha gente que está en el estrato inferior, en la parte de la clase baja, pueden estar entrando en situaciones de indigencia. Simultáneamente a esto que estamos charlando y este empobrecimiento, etcétera, hablas con industriales, y no con gran compañía, sino medianas o pequeñas, y te dicen que están con mucha actividad. Entonces digo, a ver, producen, alguien compra, y a ese comercio alguien le está comprando. O sea, ese camino comercial está funcionando. ¿Y qué pasa? ¿Se está separando rico y pobre en Argentina? No, en parte sí. En realidad acá se combinan diversos elementos. Y es muy interesante el punto para entender esta disociación entre cómo está la macro mal, la microempresarial bien y la micropersonal mal. ¿Qué pasó? En los últimos 4 o 5 años, todo el proceso de la crisis del 2018-19, pandemia y toda la recesión que vino, depuró mucho la oferta. ¿Qué significa esto? Hoy hay mucho menos empresas en Argentina de las que había hace 5 años. Toda la fase de recuperación post-pandémica vino sin creación de empresas nuevas. Entonces, toda la recuperación quedó muy concentrada en muchas menos manos. O sea, a nivel individual, esto explica por qué muchos empresarios tal vez está en términos de actividad en un buen nivel. Pero hay que distinguir lo que tenemos enfrente, lo que estamos transitando, no es una crisis de actividad. El 2001-2002 era una crisis de actividad. Vos tenías rigidez nominal, rigidez de precios y salarios, no había deterioro del poder adquisitivo, pero tenías un problema económico que ajustaba con menos cantidades, menos producción y menos empleo. Por eso la variable ajuste, ¿cuál era? El desempleo, Sí. que llegó a superar el 20%. Lo que tenemos hoy en día es un fenómeno mucho más, si querés, setentista, ochentista que lo que pasó en la convertibilidad. Es un problema de inflación, de nominalidad y de poder adquisitivo. Entonces, el problema es
que vos tenés actividad y vos tenés bajo desempleo, el desempleo está en la zona del 6%, que es un desempleo muy bajo, pero tenés un muy bajo nivel de productividad, por eso vos vas a tener la actividad con más empleo, pero empleo de mala calidad. Y el problema es que el ingreso real, el salario real, es muy bajo. Incluso hay muchos trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza. Entonces uno dice, bueno, yo hablo con un industrial y dice, Esteban, pero yo estoy bien, sí, ¿cuánto le pagas a la gente? X. ¿Eso le alcanza o no alcanza? No le alcanza. Entonces, o sea, estamos con movimiento como el ratoncito de laboratorio, giramos la ruedita, claro, pero me muevo mucho ruido, pocas nueces, Esteban. Bueno, efectivamente, toda la fase de recuperación que vino con mucho desequilibrio económico, materializado principalmente en la aceleración inflacionaria, hizo que la fase de recuperación no derrame. Y al contrario, fue una fase de recuperación, yo digo, muy regresiva, que hizo que los que estaban arriba se vayan mucho más para arriba y los que estaban abajo se vayan mucho más para abajo. Y por eso la pobreza va en aumento, a pesar de que hay algunos empresarios, algunas actividades que están en buen nivel de actividad. Y esta es la paradoja. Te mando un abrazo, que tengas buen día, Esteban, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Esteban Domecq, economista.